El domingo 29 de abril de 2007, una llamada cambió el rumbo de la historia. Un criptoanalista llamó al comandante de la sección de analistas de la inteligencia técnica del Ejército de Colombia y le dijo que por fin había conseguido una coordenada de los secuestrados. Lograron interceptar una llamada que le hicieron al cabecilla del Frente Primero, donde alertaban que el subintendente Pinchao se había escapado y procedió a dar las coordenadas del lugar de la fuga. La información que se tenía era que en ese Frente Primero estaba ubicada Ingrid Betancourt. De inmediato, el general Freddy Padilla de León, comandante general de las fuerzas militares, ordenó que se comenzara a planear una operación. Se sabía que el subintendente Pinchao estaba siguiendo el camino del río Apaporis y necesitaban encontrarlo antes que la guerrilla volviera a capturarlo. El subintendente duró 18 días sobreviviendo en la selva hasta que llegó al municipio de Pacoa en el departamento del Vaupés. Este acto heroico del subintendente sembró nuevas esperanzas de libertad. Pinchao dio información muy valiosa para empezar a buscar de nuevo a los secuestrados. El Frente Primero de las FARC estaba siendo comandado por alias César y ese frente estaba siendo operado en el departamento del Guaviare. La violencia ya llevaba muchos años secuestrando personajes públicos que eran entre comillas canjeables. Ellos los capturaban, les quitaban su libertad para presionar de esa manera al gobierno nacional a liberar a todos los guerrilleros que estaban en las prisiones colombianas. Entre ellos estaba Simón Trinidad y Sonia, que eran cabecillas que recientemente habían extraditado a Estados Unidos. Pero más allá de la liberación de estos criminales, ellos pedían realmente que despejaran dos municipios, Pradera y Florida. Pero nunca el gobierno accedió a esto, aunque los familiares de los secuestrados le pidieran en ese momento al entonces presidente Álvaro Uribe que accediera a sus peticiones para poderlos liberar, a lo que se negó, pero como muestra de buena voluntad, por medio del llamado acuerdo humanitario, liberó a alguno de ellos. Desde el inicio del segundo periodo del expresidente Álvaro Uribe, llegó el ministro de Defensa Juan Manuel Santos, también expresidente de Colombia. El ministro reestructuró diferentes aspectos en la seguridad, como por ejemplo mejorar la inteligencia militar, aumentar los recursos para tener mejores equipos, aumentar el pie de fuerza y puso a trabajar en conjunto a militares y policías para lograr un solo objetivo en temas de seguridad, porque para ese entonces entre estos dos equipos de fuerzas tenían una rivalidad. Una vez las FARC se enteraron que Pinchao sobrevivió y que estaba en Bogotá, decidieron dividir el Frente Primero en dos grupos de 6 para moverse del lugar y evitar cualquier encuentro con los militares. Alias Enrique Gafas estaba al frente de estos dos grupos. Los grupos estaban conformados por Ingrid Betancourt. Fue secuestrada el 23 de febrero del 2002 cuando iba con su campaña presidencial hacia San Vicente del Caguán para abrir nuevas vías de negociación, porque 3 días antes a su llegada el presidente Andrés Pastrana había terminado el acuerdo de procesos de paz. En ese momento iba junto a su asesora política Clara Rojas, que también fue secuestrada al mismo tiempo. Los 3 norteamericanos, contratistas estadounidenses Thomas Howes, Kate Stansel y Mark González, fueron secuestrados el 12 de febrero de 2003. Venían de parte de la cooperación antidrogas que el gobierno de Estados Unidos le estaba prestando a Colombia dentro del Plan Colombia. En el avión donde se transportaban, un Cessna 208, venían Kate Stansel, analista de sistemas, Thomas Howes, piloto veterano en la guerra antidrogas, Mark González, procesador de imágenes, Thomas Hanis y el colombiano Luis Alcides Cruz. Al avión se le presentaron en su vuelo diferentes problemas mecánicos y tuvo que aterrizar de emergencia en medio de la selva, exactamente en el departamento del Guaviare. Una vez en tierra, los tripulantes fueron abordados por miembros de las FARC. El estadounidense Thomas Hanis y el colombiano Luis Alcides fueron ejecutados en el acto, mientras que los 3 restantes fueron internados en la selva. Teniente coronel del ejército Juan Carlos Bermeo, sargento mayor del ejército Amaón Flores Pantoja y el sargento mayor comando del ejército Erasmo Rodríguez
fueron secuestrados en agosto de 1998 en Miraflores, Guaviare. Teniente coronel del ejército Raimundo Malagón fue secuestrado en agosto de 1998 en Uribe Meta. Sargento mayor del ejército José Ricardo Marulanda Valencia, el sargento mayor del ejército José Miguel Arteaga y el sargento mayor del ejército William Humberto Pérez Medina fueron secuestrados por el terrorismo también en 1998 en el Villar Caquetá. Sargento mayor de la policía Julio César Buitrago fue secuestrado en Miraflores, Guaviare. Subcomandante de la policía Armando Castellanos Gaona fue secuestrado en La Arada, Tolima, en 1999. Teniente coronel de la policía Viane Javier Rodríguez fue secuestrado el 1 de noviembre de 1998 en Mituba, Upés. Sargento mayor de la policía John Jairo Durán Tuay fue secuestrado el 3 de agosto de 1998. El primer grupo estaba conformado por William Pérez, Ingrid Betancourt, Raimundo Malagón, Amaón Flores, José Ricardo Marulanda y Armando Castellanos. El segundo grupo, que estaba aproximadamente a 15 kilómetros del primero, estaba conformado por los 3 norteamericanos, Luis Eladio Pérez, José Miguel Arteaga y Juan Carlos Bermeo. Pero también en la zona del Guaviare había un tercer grupo conformado por el teniente Viane Rodríguez, el sargento Erasmo Romero, el cabo Julio César Buitrago y el cabo John Jairo Durán. Ellos estaban siendo liderados por alias Veneno. Los secuestrados siempre estaban en pésimas condiciones humanas. Siempre estaban amarrados unos a otros, con cadenas en el cuello. En algunos momentos corrían el riesgo de pasar puentes sobre cuerpos de agua y si alguno se caía, arrastraba a los demás del cuello. Siempre los golpeaban, los torturaban, tenían múltiples enfermedades en la piel y pues también internamente. Sufrían de hambre, sed y se la pasaban agotados por esas caminatas diarias que parecían interminables en condiciones climáticas muy difíciles y los terrenos imposibles de transitar. Las condiciones eran inhumanas y siempre duraban meses haciendo lo mismo y en el mismo estado. La única manera de poder liberarse unos minutos era mientras iban al baño o eventualmente al río para bañarse. Siempre para las fuerzas militares ha sido una prioridad conocer la posición de las diferentes personas secuestradas. En este momento, cuando ustedes están viendo este video, Inteligencia Militar está rastreando ubicaciones, rastreando llamadas, descifrando códigos por los cuales se comunican y nunca han dejado de hacer esta tarea 7 días a la semana, 24 horas al día. Años atrás ya se han intentado misiones de rescate, pero lastimosamente se han arriesgado muchas vidas. El 1 de marzo del 2008 lograron abatir a alias Raúl Reyes, un importante cabecilla y encargado de las relaciones internacionales. También a otros 3 miembros que hacían parte de los comandantes de la organización. Los presionaban tanto que en algún momento se quitaron la vida entre ellos mismos, como es el caso de la muerte de alias Iván Ríos, que un miembro de su frente pensó que los militares los habían encontrado y él reaccionó y le disparó a alias Iván Ríos. Luego, el 26 de marzo, falleció alias Manuel Marulanda en medio de bombardeos. Y mientras todas estas bajas salían a la luz pública, las fuerzas militares no le perdían el rastro a los rehenes. Los tenían constantemente vigilados, pero no procedían porque un mal proceder militar podía terminar en perder la vida de los rehenes y esa no era la idea. Por ejemplo, el 5 de mayo del 2003, la masacre de Urrao. Una operación de rescate hacia el gobernador de Antioquia, Guillermo Gaviria, el exministro de Defensa Gilberto Echeverría y 11 militares secuestrados terminó en una gran tragedia. La inteligencia militar detectó el campamento de las FARC que estaban ubicados en el municipio de Urrao, en Antioquia, pero cuando los militares llegaron al lugar encontraron una masacre. Gaviria, Echeverry y 7 militares estaban sin vida. Los otros 3 militares estaban gravemente heridos. Uno falleció camino al hospital, el otro estaba herido y uno aparentemente estaba ileso, pero se había hecho el muerto para poder salvarse. Esto provocó en el país marchas de los familiares de los secuestrados,
No querían más liberaciones con armas, ni violencia, ni nada que pudiera en peligro la vida de sus familiares. La opción de liberarlos militarmente no era la más adecuada. Le empezaron a exigir al gobierno nuevas estrategias. Ya luego de esto, los operativos de rescate se sobrepensaban. Ya no podían tener un error, no podían perder más vidas. Estos operativos realmente eran un riesgo inminente para los rehenes. En el 2004, en medio de una operación, lograron acercarse muchísimo a una ubicación, pero lastimosamente no era la precisa y los grupos de secuestrados se movieron, quedando al final sin ningún resultado. Pero siempre las fuerzas militares están al tanto de todo lo que puedan ubicar para luego llegar. En marzo del 2008, alias César, el cabecilla del Frente Primero, le ordenó a Enrique Gafas que volviera a rearmar los grupos de rehenes y los enviaran en diferentes direcciones, pues ya no se podían volver a arriesgar a que las fuerzas militares continuaran siguiéndolos. Gafas decidió quedarse con los rehenes de mayor valor, como Ingrid Betancourt, William Pérez, a quien dejaron con Ingrid porque justo en ese momento empezó a rondar esta foto por medios de comunicación donde se le veía con un estado de salud bastante crítico y él la estaba atendiendo y ayudando. A los 3 estadounidenses y al capitán Bermeo, que tenía mayor rango entre los rehenes. El otro grupo estaba a cargo de Ciro. Allí estaba el teniente Raimundo Malagón, Amaón Flores, José Ricardo Marulanda, José Miguel Arteaga y Armando Castellanos. El tercer grupo estaba a cargo de alias Veneno. Ahí estaba Vianney Rodríguez, Erasmo Romero, Julio César Buitrago y John Jairo Durán. Los 3 grupos empezaron a desplazarse en la selva en un perímetro de aproximadamente 200 kilómetros cuadrados. De esa manera provocaron en las fuerzas militares que perdieran totalmente el rastro y volver al punto inicial, sin nada que los pudiera guiar, ubicar. Ya no les tenían el rastro. El coronel Fernando Olano, jefe de inteligencia técnica, y el mayor Gonzalo Dávila, comandante de la sección de analistas, establecieron tareas para cumplir en los siguientes días, en busca de una misión que les permitiera reubicar a los secuestrados y lanzar una operación de rescate. Pero esta vez querían una guerra electrónica, que consistía básicamente en una de las más complicadas a nivel mundial, y es interceptar las comunicaciones del enemigo para luego suplantar su identidad, haciéndole creer que habla con su contacto habitual, cuando en realidad está hablando con otra persona que simplemente está actuando como su contacto habitual. Para hacer esta hazaña debían contar con un equipo electrónico muy avanzado, pero sobre todo encontrar el personal capaz de suplantar a estas personas, no solamente por la voz, sino también por la forma de hablar, su acento, sus dichos, su forma de pensar, cualquier rasgo característico que se pueda comunicar a través de la voz y sobre todo en cualquier situación. Para el 2008 las fuerzas militares y la policía ya habían tenido un desarrollo avanzado en tecnología porque el exministro de Defensa, Juan Manuel Santos, desde el 2006 se había encargado de mejorar en todos estos aspectos para aumentar la seguridad y desestabilizar a los terroristas. Antes de su posesión en el 2006, él ya se había comunicado con el director general del Servicio Británico de Inteligencia Secreta y le había pedido ayuda para la inteligencia y contrainteligencia de Colombia. También había hablado con el ex canciller y exministro de Seguridad Pública de Israel. Colombia siempre ha tenido una larga experiencia en el tema de las comunicaciones de la guerrilla. Analizan, descifran los mensajes ocultos, hablan en el lenguaje con el que se dirigen a otros para no ser descubierto, y en ese punto donde necesitaban crear una operación, ya se sentían en confianza para aceptar la nueva misión. Durante 2 semanas, los criptoanalistas, el mayor Dávila, el coronel Olano, se reunieron a puerta cerrada para planear lo que iban a hacer. Además, sabían que si esto se completaba con éxito, iba a cambiar para siempre la historia de Colombia a nivel mundial. El 20 de abril del 2008 se cumplieron 2 semanas y debían explicar la propuesta en la Central de Inteligencia Técnica del Ejército. Ellos ya tenían estudiado los movimientos de estos frentes. 3 veces al día, la operadora del Mono Jojoy, alias Andrea, se comunicaba con 5 frentes diferentes. Uno de estos frentes estaba bajo el mando de César
y César tenía una operadora que era conocida como alias La India. Los 5 frentes siempre estaban atentos a recibir instrucciones de Jojoy a través de Andrea. Los frentes siempre tenían que estar atentos y comunicados a una hora indicada. Estas comunicaciones no eran en un lenguaje normal, sino que siempre estaban cifrados, utilizaban claves y códigos para que nadie que interceptara su comunicación pudiera entenderlos. El plan del mayor Dávila era interceptar la comunicación de La India, la operadora de César, haciéndole creer que hablaba con Andrea, la operadora del mono Jojoy, y ordenarle que cambiara a otra frecuencia desde la cual ella, sin saberlo, la iba a empezar a contactar una Andrea falsa que hacía parte del Ejército Nacional. Y como la verdadera India escuchaba por la frecuencia las voces de los otros 4 frentes, pues también tenían que recrear las mismas voces, el mismo ambiente, todo lo que ella habitualmente escuchaba. En el momento en que la India real quedara aislada de la comunicación de la Andrea real y se estuviera comunicando con la Andrea falsa del Ejército Nacional en la frecuencia donde le iban a indicar, iba a aparecer también una India falsa en la frecuencia de la Andrea real. La India falsa debía recibir y responder los mensajes de la misma manera que lo hacía la India real. Entonces, la verdadera Andrea iba a pensar que estaba hablando con la India real, cuando en realidad estaba hablando con la India falsa del ejército. Para llevar a cabo ese plan se necesitaba conseguir personas que desempeñaran muy bien el papel, a la perfección, que no existiera un rango de error, porque por cualquier mínimo detalle se podía caer toda la operación. Pero lo más complejo para iniciar el plan era encontrar un momento adecuado cuando la verdadera Andrea no estuviera comunicada con los frentes, y ahí que la falsa Andrea los comunicara, le diera la orden a la India real de cambiar la frecuencia y así iniciar el plan. La última semana de abril y la primera semana de mayo del 2008 se dedicaron a perfeccionar el plan y a conseguir el personal y los elementos que necesitaban. Pero también tenían que conseguir un sitio que reuniera las condiciones ambientales para que no se escuchara nada diferente a la hora en que se comunicara. También había que alistar toda una tabla de códigos, una tabla de frecuencias, una tabla de mensajes claves con los que se comunicaban y de esa manera poder mantener una comunicación muy fluida. La falsa Andrea y la falsa India eran 2 funcionarias administrativas. Fueron seleccionadas por la similitud vocal con las guerrilleras, pero también sabían que tenían toda la capacidad de imitar su personalidad y sus reacciones. Ambas aceptaron el desafío, se entrenaron para actuar y comunicarse de manera idéntica a las guerrilleras y mantener una vigilancia constante 24 horas, 7 días a la semana. Además, se reclutaron otras 4 personas más, 2 hombres y 2 mujeres, para formar los equipos. Los hombres fueron fácilmente encontrados entre los criptoanalistas del equipo, mientras que las otras 2 mujeres fueron seleccionadas gracias a la recomendación de suboficiales de inteligencia. Eran sus esposas. Aunque ellas no tuvieran ninguna experiencia previa, ni pertenecieran a las fuerzas militares, ni absolutamente nada de esto, aceptaron participar. Tenían el mismo timbre de voz de las guerrilleras. Ellas, por supuesto que constantemente recibían asesoría de sus esposos durante toda la misión. El lugar de la comunicación estaba ubicado a 1 hora y media de Bogotá y tenían que ascender 45 minutos a un cerro. Fue elegido también por sus condiciones ambientales similares a las que necesitaban. La operación inició el 6 de mayo del 2008 con un equipo conformado por 2 operadoras, las 2 esposas de los suboficiales, un capitán de planeamiento y 2 expertos criptoanalistas. Partieron a las 4:30 de la mañana hacia la base de la montaña, enfrentando condiciones climáticas difíciles como lluvia y un frío intenso. Durante el ascenso, eran condiciones difíciles para las esposas de estos integrantes porque no tenían ninguna experiencia en este terreno. Una vez en la cima, el equipo analizaba por horas la comunicación, las características técnicas con las que hablaban diariamente. Luego, por la tarde regresaban al centro de inteligencia para estudiar lo recopilado, descifraban los mensajes, practicaban códigos guerrilleros y reforzaban su preparación. Mientras se desarrollaba la operación principal,
se ejecutaba paralelamente la Operación Eclipse, un comando de fuerzas especiales que rastreaba a los secuestrados constantemente en la selva. Hasta que el 29 de mayo del 2008 se escuchó la frase "vamos a entrar". En esos días, la verdadera Andrea había estado inactiva por una ofensiva militar contra el mono Jojoy, lo que obligó a que el grupo se desplazara y de esa manera pudieran aprovechar la ausencia de Andrea y la falsa Andrea interviniera inmediatamente. Contactó a los 5 frentes guerrilleros. La comunicación se realizó con éxito. Los frentes reportaron, sin sospechar absolutamente nada, la falsa Andrea le indicó a la India Real que cambiara la frecuencia y que a partir de ese momento se iban a comunicar únicamente por ahí. Y la falsa India ingresó a la comunicación para empezar a comunicarse con la verdadera Andrea. El 31 de mayo, la falsa Andrea inició una comunicación con la India Real para confirmar el éxito del engaño. Preguntó sobre la distribución de la carga, refiriéndose a los secuestrados, y también que cuáles eran las condiciones que ellos tenían para recibir una misión internacional. Sin embargo, esa vez no tuvieron una respuesta inmediata, lo que generó bastante tensión porque siempre les contestaban de inmediato. Al mediodía del día siguiente, la India Real finalmente respondió, detallando la ubicación exacta de los 3 grupos bajo el mando de alias Gafas, en Inírida, en Kakuru y en Girisa. Esto confirmó que el engaño estaba funcionando. La falsa Andrea ordenó luego reunir a los 3 grupos en un lugar seguro, informando la llegada de una comisión internacional. Paralelamente a esta situación, los rumores sobre la precaria situación de salud de Ingrid Betancourt estaban invadiendo todos los medios de comunicación con esta foto. Foto que se extendió a nivel mundial y Francia intentó enviar ayuda médica para que estos grupos guerrilleros la aceptaran, pero no tuvieron ningún éxito. El ejército entonces aprovechó estos rumores para justificar la falsa misión humanitaria y poder convencer así a César de reunir a todos los secuestrados, simulando una orden del secretariado de las FARC. Para evitar algún tipo de interferencias en el plan que estaban gestando, el grupo de inteligencia militar solicitó detener la operación Eclipse, ya que cualquier movimiento brusco podría alertar a las FARC y obligarlas a desplazarse y de esa manera arruinar el plan que estaban gestando. Las órdenes de los comandantes de las FARC son incuestionables. Para sus subalternos, esto no se pregunta, no se cuestiona, no se pide alguna explicación, sencillamente se cumple. El 3 de junio del 2008, tras recibir el respaldo y la admiración de los demás comandantes militares, la misión encubierta fue nombrada Operación Jaque. El nombre tenía que empezar por la inicial J. J por el mes de julio, mes de la operación. El general Montoya propuso el nombre del jaque, ya que era un juego de estrategia e inteligencia y quedaba muy bien con el objetivo de la misión que estaban a punto de cumplir. Para ese entonces, las comunicaciones con la India Real se seguían llevando a cabo desde la estación de la montaña y estas confirmaban que los frentes guerrilleros, comandados por alias Gafas, se estaban movilizando hacia el punto acordado. El plan funcionaba. El 11 de junio, en una reunión clave liderada por el general Freddy Padilla de León, se definió el plan. Participaron altos mandos como el general Díaz, el coronel Olano y otros oficiales. Durante estos encuentros se recordó la operación Entebbe, efectuada en la ciudad de Entebbe, en Uganda, el 3 de julio de 1976, donde se simuló una caravana presidencial que llegaba al aeropuerto y una vez entraron al aeropuerto, se dirigieron a liberar en menos de una hora a pasajeros de un avión de Air France secuestrado por terroristas del Frente Popular para la Liberación Palestina. Aunque cabe aclarar que este plan solamente lo trajeron a la mesa de diálogo porque implicaba estrategia, inteligencia. Pero cuando se llevó a cabo este plan se sacrificaron muchísimas vidas. Esta operación Entebbe sirvió para reforzar la idea de montar una llamada obra de teatro, liberar a los rehenes de forma segura, sin violencia y sobre todo sin armas. El coronel Navas fue designado para organizar una fachada creíble como una comisión humanitaria. Su labor consistía en reclutar personas con un perfil específico, experiencia previa en contacto con las FARC,
cosa que iba a provocar que cuando estuvieran en el punto de encuentro no se fueran a poner nerviosos. Conocimiento profundo de la organización y sobre todo, lo más importante en estos casos es que estén completamente comprometidos en arriesgar sus vidas, pero en una causa justa. La selección priorizaba la capacidad de actuar con naturalidad bajo presión y garantizar la autenticidad de la operación encubierta. Se tenían varias opciones, entre ellas una misión médica y una misión humanitaria. El equipo liderado por el jefe de la misión, el analista y el mayor Dávila, bajo supervisión del coronel Navas, trabajaron durante 5 días en aislamiento total. No tenían comunicación con el exterior, no tenían teléfonos celulares, ni tampoco medios de comunicación que tal vez alteraran sus sentidos o influyeran de alguna manera en las decisiones que estaban tomando. Analizaron todos los videos de liberaciones previas de las FARC, como por ejemplo la de Clara Rojas y Consuelo González, en enero de 2008 transmitidos por Telesur. Estudiaron todas las estrategias militares y evaluaron cada una de estas opciones para ver cuál era la más viable. Al final decidieron que una misión humanitaria requería solamente 2 helicópteros, menos tiempo en tierra, menos personas. En cambio, una brigada médica era más compleja, más riesgosa, necesitaban más personas y pues poner a actuar a más personas en estas misiones tiene un costo muy alto. Paralelamente a esta situación se estaba gestando la obra teatral luego de conocer que iban a hacer una comisión internacional. Se estaban mandando a llamar las personas que se creía tenían todas las actitudes y aptitudes que se necesitaban. Mientras tanto, en la estación de la montaña, la falsa Andrea y la falsa India mantenían su papel sin interrupciones, sin errores, desde mayo de ese año. Hasta que el martes 24 de junio llegó el momento más esperado para la operación Jaque y que le ponía un pie en el acelerador. A través de la India real se envió un mensaje a Jojoy a través de la Andrea falsa, donde decía: ya tenemos un comando en el sitio y registramos a 20 kilómetros. Todo está bien. Coordenada 0218113,07203193. Saludos, Jorge. Ese mismo día definieron la excusa para mover a los secuestrados. Les dirían que serían trasladados a la zona de Alfonso Cano, que era el nuevo comandante de las FARC. Esta estrategia era más creíble para evitar sospechas. Además, el ejército estaba camuflando helicópteros como helicópteros civiles con tripulantes vestidos de personal no militar alternas a todas estas situaciones. Entre el 24 y el 27 de junio se preparaba un nuevo mensaje para ser enviado a César por medio de la falsa Andrea. Le iban a decir que querían que acompañara a los secuestrados en medio de la misión humanitaria, uno, para brindarle más confianza que todo esto se iba a llevar a cabo. 2, para que el mono Jojoy supiera que César estaba cumpliendo las órdenes. Y 3, se le volvía a reiterar la instrucción de comunicarse únicamente por el medio donde le habían indicado cuando interceptaron todas estas comunicaciones. Además, diciéndole que el comandante era el responsable de entregar personalmente a los secuestrados de alto valor a Alfonso Cano. Y luego de todo este procedimiento, que se regresara de nuevo a su frente. Esta era una estrategia con un altísimo grado de dificultad, pero necesitaban correr el riesgo. El mensaje oficial que se le entregó a César fue el siguiente: el secretariado decidió mover la carga al área del camarada Alfonso Cano para atender la visita. La operación se llama Camarada Manuel Marulanda Vélez. Morir por el pueblo es vivir para siempre. ¿Qué condiciones tiene de viajar con un miembro de su Estado Mayor de frente en los helicópteros? Reinel queda encargado del frente mientras usted regresa. Todo es clandestino, no use satelitales. Saludes, Jorge. El sábado 28 de junio la falsa Andrea transmitió el texto a la verdadera India y cuando se trataba de estas órdenes complejas, César se demoraba horas o días en contestar, pero esa vez contestó de inmediato y aceptó. Para esta misión se crearon contratos con las tripulaciones, se creó un contrato de alquiler con los helicópteros para transportar los rehenes, un acta de traslado que fuera firmada por el jefe de la misión y el cabecilla del frente guerrillero, en la cual se listaban las personas que se iban a trasladar para la zona anteriormente especificada. Igualmente, la comisión creó una falsa página web, pero que estaba bajo todos los reglamentos legales, donde
si en algún momento el cabecilla del frente quería verificar su historial, podía acceder y mirar un historial que se había creado. Además, se había diseñado el logo para que lo llevaran de manera visible todo el tiempo mientras estuvieran completando la misión. A cada uno de los integrantes también se le entregaron identificaciones falsas para presentarlas, tarjetas también de presentación y toda clase de elementos que hicieran la escena mejor. Cada elemento contaba para no levantar sospechas. Incluso se hizo realmente una promesa de honor militar suscrita, donde todos los que participaron garantizaron total confidencialidad y reserva sobre la misión que estaban a punto de llevar. Es decir, no le podían contar absolutamente a nadie, ni siquiera a su familia. La misión la ensayaron en una maqueta con helicópteros de juguete, personas pequeñas, y en la maqueta dibujaban cualquier tipo de situación posible que se les pudiera presentar en el momento de encontrarse con estas personas. Estructuraron ahí todas las estrategias, cómo iban a actuar, cómo iban a moverse una vez pusieran los pies en la tierra. Después de estudiar con mucho cuidado los videos de las 2 liberaciones anteriores, se llegó a la conclusión que debían ir tan solo 11 personas, 2 helicópteros, sin contar la tripulación, que eran 4 personas. Entre las 11 iba un jefe de misión, un delegado internacional australiano, un médico, 2 enfermeras y un enfermero, un periodista, un camarógrafo, un miembro de las FARC que servía de guía para llevar con un mapa a la zona de Alfonso Cano y otro guerrillero delegado del bloque Caribe de las FARC. Con estos 11 personajes se esperaba engañar. Los personajes tenían que parecerse muchísimo a integrantes de misiones pasadas. Algo importante era eliminar todo ese rastro militar que ellos tenían impregnados en su comportamiento. Tenían que cambiar la manera de caminar, su aspecto, su ropa, su peinado. Todo tenían que hacerlo de forma drástica. Para eso el coronel Navas decidió que era conveniente buscar una academia de actuación cercana a las oficinas de inteligencia para que ellos pudieran tomar clases y de esa manera pues aprender a cambiar su comportamiento. Además, cada uno tuvo la misión de construir una biografía de su personaje, una hoja de vida completa que hablara desde su nacimiento, sus estudios, su familia, su experiencia laboral, de modo que pudieran sustentar una vida real. Pero en torno a todo este plan había algo que no convencía mucho a los generales Padilla y Montoya. Los veía muy jóvenes, tenían que empezarlos a envejecer estéticamente. El domingo 29 de junio se reunieron todos para hacer ensayos de la operación todo el día. Ubicaron el lugar donde se iban a sentar los secuestrados y los 2 guerrilleros reales y cómo iban a abordar a estos guerrilleros una vez estaban adentro. También se ubicaron en una zona verde para ensayar cómo bajarse del helicóptero, cómo se iban a distribuir, qué cosas iban a hacer. Y mientras se llevaban a cabo estos ensayos, el coronel Navas llamaba a uno por uno para preguntarles los datos exactos de la ubicación de sus familiares en caso de tener que darles alguna noticia que surgiera algún incidente o accidente dentro de la operación. Ese día en la noche tenían la orden de alistar una maleta pequeña con sus elementos personales y la indumentaria que iban a usar el día de la misión, que ya estaba programada para el 2 de julio. Igualmente, el 29 de julio a las 10 de la mañana, la falsa Andrea se comunicó con la verdadera India pidiéndole confirmación de si habían operativos en el área. Necesitaban saber si se habían movido del lugar, pero la respuesta fue que estaban en los mismos sitios. Luego de confirmar que se encontraban ahí, les enviaron el siguiente mensaje. El día miércoles a partir de las 8 de la mañana debe estar QAP para desarrollar la situación en las mismas coordenadas que usted había establecido el día 24. Va un camarógrafo, que la tropa esté bien presentada para mostrarle al mundo que estamos en la mitad del plan Patriota. Coordine con los helicópteros en la frecuencia VHF 174300. Extreme las medidas de seguridad y solo lo necesario. Saludos, Jorge.
Por otra parte, el mensaje alababa muchísimo el ego de César, pues se conocía que a él le encantaba ser el centro de atención. Se le pidió que estuviera presentado porque iban a hacer unas grabaciones para mostrárselas al mundo. Ahora, como existe un plan A, también tenían que idear un plan B en caso de que algo se saliera de control. El plan B consistía en que las fuerzas especiales del ejército, la armada, la fuerza aérea y la policía iban a estar preparadas. Tenían que hacer un amplio anillo perimétrico para rodear la zona y presionar a una negociación directa con César sobre sus cautivos, garantizándoles a todos el respeto a la vida y a la de sus hombres. El lunes 30 de junio, la verdadera India se comunicó con la falsa Andrea para transmitirle un mensaje de César, donde él preguntaba si se podía llevar armas, y solo pudieron responderle que lo iban a consultar con los de la comisión, ya que era algo humanitario y no se podía llevar armamento. Pero ellas se fueron a consultarle al general Padilla y Montoya. Ellos llegaron a la conclusión que había que permitirles el porte de armas para brindarles confianza. Y de esa manera, el 2 de julio, el día de la misión, en horas de la mañana, les entregaron el mensaje de confirmación de que sí podían llevarlas. Pero el australiano, como era delegado de la supuesta misión humanitaria, debía decirles a ellos, en el momento en que abordaran el helicóptero, que entregaran sus armas, porque como era la misión humanitaria, esto estaba prohibido. La noche anterior a la misión se les dio a todos una sudadera para que no utilizaran los trajes de los personajes. También se les suministró un pequeño equipo de supervivencia que les podía servir en caso de que tuvieran que huir del lugar y refugiarse unos días en la selva. El kit tenía anzuelos de pesca, linternas, brújulas, fósforos, bengalas de ubicación y un atomizador de gas para defensa personal. También deberían llevar 15 chaquetas blancas para los secuestrados, que servía para darle una mayor credibilidad a la historia, donde se iban a dirigir a una supuesta zona fría de las montañas en la cordillera occidental, y también un regalo para César. Le llevaba un libro que había publicado recientemente el excongresista Luis Eladio Pérez luego de su liberación, donde narraba cosas de su secuestro, vivencias y custodias bajo el propio cabecilla del Frente Primero. Inicialmente se pensó que el mismo miércoles de la misión los helicópteros iban a volar desde la base de Tolemaida, ubicada en el departamento de Tolima, pero el pronóstico meteorológico decía que al otro día iba a haber mal clima y que iba a ser imposible cruzar la cordillera. Entonces se adelantó un día la misión y el mismo 1 de julio partieron hacia una finca en el municipio de Puerto Rico, en el Meta, donde saldrían el 2 de julio a su destino final. Pero antes de partir, los generales le dieron una charla de motivación y una cálida despedida a las personas de la misión. Los sentimientos estaban a flor de piel. En horas de la noche llegaron al campamento. Nadie podía descansar, todos estaban muy nerviosos y sobre la medianoche llegó un helicóptero. Ellos se asustaron, pero luego identificaron que era un helicóptero de las fuerzas militares. El helicóptero traía un mensaje. Habían cambiado los planes. Ese 1 de julio, a las 3:15 de la tarde, en la estación de la montaña, la falsa Andrea recibió una sorpresiva comunicación de César a través de la verdadera India. Le dijo que la carga eran 15 y 2 del Estado Mayor del Frente. Pero luego agregó que si podía llevar otros 4 guerrilleros como medida de seguridad. Nadie entendía para qué quería subir a más hombres armados, porque en total serían 6 armados y 11 desarmados. Esto lo consultaron de inmediato con el general Padilla y Montoya, los cuales se negaron porque ya les habían autorizado llevar armas para darles confianza, pero no podían autorizarles nada más. A lo que la falsa Andrea les dijo que era imposible, que solamente lo ordenaba. Ese mismo día, en horas de la tarde, luego de la comunicación, los generales tomaron la difícil decisión que solamente tenían que llevar un helicóptero para que una vez estuvieran allá, no insistieran los jefes guerrilleros en subir a más personas. Y que la excusa era que, por falta de espacio, nadie más podía abordar. En un helicóptero solamente había espacio para 30 personas, 4 miembros de la tripulación, 15 secuestrados, 2 guerrilleros, y solo 9 miembros de la misión. Tenían que dejar a 2 por fuera. Esa era la única manera de evitar que otros guerrilleros los acompañaran. Sin embargo, el segundo avión se iba a mantener en el aire donde los guerrilleros pudieran verlo, porque en estudios previos estas misiones siempre iban acompañadas de 2 helicópteros.
El día de la misión tenían que enviarle el último mensaje para darle confianza a César. Le comunicaron que los secuestrados serían esposados. Esto daría confianza en que la organización había pensado en todo y que por ese motivo no se necesitaba la presencia de armas. Pero la realidad era que los mismos secuestrados podían representar un peligro grande para ejecutar la misión. Pero cuando se intentaron comunicar en la mañana del 2 de julio, fue imposible por las condiciones climáticas. Lo intentaron minuto a minuto y no pudieron sino hasta el mediodía de ese día. Exactamente a las 2:15, la India Real se comunicó con la falsa Andrea y recibió las indicaciones. E inmediatamente a las 12 del mediodía se dio la orden para iniciar la operación. Los nervios aumentaban a medida que se iban acercando al punto de encuentro. El mayor Dávila tenía la tarea de comunicarse con los guerrilleros cuando estuvieran sobre el punto indicado. Varias veces trataron de hacerlo, pero nadie en tierra les contestó. El australiano cogió los binoculares y empezó a observar el terreno. Le preguntaban si veían a personas vestidas de blanco, porque esta era una de las indicaciones. Pero él decía que solo veía bultos, uno detrás de otro, sentados en una canoa y cruzando el río al costado contrario de donde era el punto. No se podía identificar si estaban encadenados o si eran secuestrados. Intentaron comunicarse una y otra vez diciendo que eran la misión humanitaria, que si alguien contestaba, pero a pesar de no recibir ninguna señal, el mayor dijo que por supuesto habían señales de sospecha, pero que también los guerrilleros se estaban dejando ver sin ningún problema y que eso era una buena señal. Dijo, bajemos. El primero que debía bajarse del avión era el árabe. Tenía la tarea de pararse frente a los guerrilleros. Se iba a enfrentar a sus grandes enemigos y debía ser amable y sonreírles aunque no quisiera hacerlo. Una vez el árabe puso los pies en la tierra, habían aproximadamente 20 guerrilleros totalmente armados que lo estaban contemplando a una distancia aproximada de 100 metros. Después se bajaron los dos miembros del equipo de prensa y el periodista empezó a hacer su trabajo como si estuviera cubriendo un acto histórico. En medio de la selva colombiana, cubriendo lo que sería un histórico momento para Colombia y para el mundo. Se trata del transporte, la reubicación del grupo de prisioneros de guerra que se encuentran en manos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. El camarógrafo tenía la misión de darle la señal a los demás para que bajaran del helicóptero. La señal era voltear la cámara mirando hacia el helicóptero. El periodista empezó: vamos a observar el descenso de la comisión humanitaria. Y a partir de ese momento bajaron los demás. Los pilotos del helicóptero tenían en su casco un dispositivo instalado que les permitía escuchar todo lo que estaba pasando fuera en el terreno a través de la cámara del camarógrafo. Y se había establecido una señal clave que si un piloto decía "se me perdió la billetera" o hacía la seña de estar buscando en su cuerpo algo, significaba despeguen, que nos descubrieron. Luego de la seña del camarógrafo, bajó el jefe de la misión, miró la cámara y saludó, lo siguió el australiano, el médico y la enfermera. Se pactó inicialmente que el helicóptero tenía que tener máxima potencia en el motor, de manera que el sonido ensordecedor les produjera una sensación de urgencia que les impidiera pensar bien a los secuestradores. El médico y la enfermera se dirigieron directamente a los secuestrados para indagar sobre su salud y tranquilizarlos. El australiano intentó saludar a Ingrid, pero ella no lo miró. Entonces se dirigió a los norteamericanos. El líder de la misión preguntaba por el jefe guerrillero, pero nadie le daba razón, todos lo ignoraban, hasta que en una identificó al comandante César y le dijo: ¿usted sabe quién soy yo? A lo que el comandante le dijo que sí, le dio la mano con mucha amabilidad, cosa que hizo que los nervios bajaran y la misión se relajara un poco. Pero en medio de la cordialidad de César, él los invitó a la casa a que se tomaran algo. Pero uno de los escenarios que habían contemplado ellos en los ensayos era que si los enemigos los invitaban a tomar algo, tal vez era para aprenderlos, interrogarlos y luego quitarles la vida. Esta invitación los llenó de pánico, pero pues aceptaron y empezaron a irse con César. Pero repentinamente una mujer apareció corriendo entre las plantas y se dirigió al líder de la guerrilla y le dijo que tenían que embarcar rápido, que no podían perder tiempo. César renunció a la idea de llevarlos a tomar algo
y empezaron a subir al personal al helicóptero. El jefe de la misión aprovechó el momento informal para entregarle el libro que le llevaba como regalo. Empezó la misión de subir a los secuestrados. César y el jefe se dirigieron a los rehenes y les dijeron que abordaran, pero que antes debían esposarlo. Los rehenes pusieron resistencia, decían que ellos no iban a subirse esposados al helicóptero, no se iban a dejar amarrar y que no iban a ser partícipes de un show que estaban haciendo simplemente para mostrarle al mundo algo que no existía. Ninguno de los de la misión humanitaria podían decirles a ellos que se subieran, que pronto iban a ser liberados. Fue muy difícil, pero el australiano intentaba convencer en clave a los norteamericanos. Les pedía que por favor creyeran en él. Se le cortaba la voz, no sabían cómo más convencerlos. Les decían de todo, pero ellos estaban en su posición de no subirse. En algún momento, el australiano convenció a uno de los norteamericanos de que se subiera al helicóptero. Él aceptó y tras de él los demás poco a poco empezaron a subir al helicóptero. La última en aceptar fue Ingrid, ella siempre acompañada por el cabo Pérez. La enfermera tuvo que rogarle muchísimo para ponerle las esposas que le puso casi de manera simbólica muy sueltas, para que Ingrid no siguiera molesta, porque ella ni siquiera les hablaba, solo los miraba mal. El papel del periodista y el camarógrafo era llenarle el ego a César, capturar su atención y no dejarlo concentrar en la misión. Él no quería dar ninguna entrevista, pero el camarógrafo le insistía mucho y él se negaba. Comandante, ¿podemos aprovechar una sola pregunta? No, porque es que violo hay una norma y me parece que no es conveniente. Permítame, una sola pregunta, por favor. Una sola pregunta, ¿sí? Lo hacemos mejor en el helicóptero, ¿sí? Finalmente no lo entrevistó en ese entonces, pero pidió permiso para hacer unas tomas del lugar. Y una de esas tomas era por la espalda de los guerrilleros que estaban armados. Este acto los hizo sentir nerviosos y los guerrilleros le dieron la espalda al helicóptero para ver al camarógrafo. Seguía la misión. Y una vez iban ya todos en camino al helicóptero, nuevamente el camarógrafo abordó a César con una pregunta que lo iba a hacer sentir muy importante. Le dijo que cómo se sentía por ser parte del histórico momento para Colombia y para el mundo. Y esa vez César accedió a darle una corta entrevista. Uno de los norteamericanos se acercó de manera rápida a la cámara para dar su testimonio, pero el periodista cortó su intervención para demostrar neutralidad y dijo que por políticas del canal no podían transmitir al grupo de prisioneros en directo. Entendemos, pero la prensa, las restricciones de la prensa me permiten que lo hagamos. Luego se acercó el intendente del ejército, Raimundo Malagón, y quiso dar su propia declaración al mundo. Tengo solamente una cosa que decir. He estado encadenado durante 10 años. Yo soy el teniente Malagón del glorioso Ejército Nacional de Colombia. Adentro, los guerrilleros que iban a viajar con los secuestrados se saludaron con los que estaban actuando de camaradas y los invitaron a sentarse. Cuando ya solamente faltaban 2 personas para abordar, el australiano se dio cuenta que no le habían entregado a los guerrilleros 2 cajas de gaseosa que les habían llevado como regalo. Nuevamente se bajó, les llevó las cajas. Esto fue un gesto valiente y a la vez demasiado arriesgado para la operación. No habían levantado las escaleras del helicóptero cuando el piloto despegó. Era la 1:37 de la tarde. Los nervios estaban apoderados de todo el mundo. Era totalmente entendible. En el avión se acercaron a alias Gafas y a alias César. Se les pidió que entregaran el arma. Les dijeron que los iban a hacer meter en problemas con el señor de la Cruz Roja si se daban cuenta que tenían armas. Finalmente entregaron el armamento con la promesa de que el delegado la iba a guardar sin que nadie se diera cuenta. Y luego en el sitio se las devolvía. Una vez en el aire tenían que neutralizar a los 2 guerrilleros reales. Tenían una estrategia de dividirse en grupos para neutralizarlos exactamente en el mismo momento y que no tuvieran la oportunidad de darse cuenta el uno del otro de lo que estaba pasando. Se hicieron una señal que indicaba abordarlos con un golpe muy fuerte entre la quijada y el cuello. Inmediatamente los inmovilizaron. Les bajaron el pantalón para comprobar que no llevaran ninguna arma o explosivo con ellos. Y en medio del desorden, los secuestrados empezaron a comprender la realidad de lo que estaba sucediendo. Inmediatamente, el jefe de la misión dijo: "Somos el Ejército Nacional, están en libertad".
A los guerrilleros les taparon los ojos y los amarraron. Un suboficial de la policía se sentó encima de Gafas como acto simbólico para poderlos someter luego de tantos años de secuestro. Todos estaban felices, gritaban, lloraban, se levantaban los brazos en señal de victoria, de libertad y empezaron a entonar el himno del Ejército Nacional. La emoción del momento aún es palpable. En tierra, en San José del Guaviare, en Tolemaida y Bogotá, la tensión estaba cada vez más fuerte. Se había planeado una operación que durara entre 10 a 17 minutos y cuando pasaron los minutos empezó a ser demasiado tensionante, pues duraron 22 minutos en la misión sin ningún tipo de comunicación. Nunca, en ninguno de los ensayos, contemplaron el tema de la resistencia tan grande que generaron los secuestrados. Eso realmente fue la demora. El piloto dio el mensaje que significaba que la operación acababa de elevar el helicóptero. El mensaje era generadores OK. Una vez dio por radio generadores OK, todos los centros de control estallaron en alegría. Ahora faltaba el mensaje final, donde terminaba de confirmar que los guerrilleros estaban neutralizados y ya era un hecho la libertad. La estación de la montaña recibió un mensaje de la India Real diciendo que la visita ya salió. Luego de despegar, a los 5 minutos sonó por los comunicadores la frase Sistema Anti-Ice OK. Este mensaje confirmaba la libertad por fin de 15 secuestrados. Sobre las 2 de la tarde, los helicópteros llegaron al aeropuerto de San José del Guaviare, donde el general Montoya los estaba esperando junto a un avión que los iba a trasladar a la base en Tolemaida. Montoya salió corriendo a los brazos de los liberados y los liberados, como unos niños chiquitos, también corrían hacia él. El sargento Marulanda se arrodilló, alzó los brazos al cielo y le dio gracias a Dios por su libertad. En Tolemaida los estaban esperando para darles una gran bienvenida. Estaban los hombres del planeamiento de la inteligencia técnica, los de la brigada y aviación del ejército, el coronel Navas, y cuando aterrizaron el recibimiento fue triunfal. La música de la banda papayera empezó a tocar y fue un momento de algarabía bastante alto. En Tolemaida entregaron a César y a Gafas al cuerpo técnico de inteligencia de la Fiscalía General de la Nación para que procedieran a la legalización de su captura.